Hola, mi nombre es Shandal Jasso. Yo vivo en la Ciudad de México y hoy voy a hablar acerca de los efectos del salutismo en mi comunidad, en mi ciudad y pues en realidad en el país. Pero bueno, voy a platicar un poco de ello. ¿Cuál es el impacto que tiene el salutismo en la salud? Pues bueno, a través de esto también acercamos a las personas a trastornos de la conducta alimentaria, a conductas de riesgo que además son aplaudidas. Todo esto visto como una forma de cuidado que en realidad puede poner en riesgo a las personas. Mi nombre es Shandal Jasso, actualmente estudio la carrera de nutrición en UNADEM y mis enfoques siempre han sido no centrados en peso, con perspectiva de género, de justicia social y con una mirada un poco más amplia. Bueno, vamos a platicar un poquito aquí del Estado. El Estado es la organización política y jurídica que ejerce autoridad sobre el territorio y que determina cuáles son las políticas públicas. Nosotros en la Ciudad de México o en México vemos muchísimo políticas públicas que son amarillistas, que causan miedo. Esa es la forma que tenemos de trabajar. Por ejemplo, los sellos, por ejemplo, la moralidad en los alimentos. Escuchamos comerciales donde los alimentos tienen un valor moral. Ajá. Entonces, bueno, el Estado tiene la obligación de garantizar alimentos. Entonces, tendríamos que estar más ocupados a que haya acceso a alimentos, a que la gente tenga comida fresca, tiempo para prepararlos, más que inculpar y responsabilizar al individuo. Ajá. Entonces, el Estado es el responsable y el gobierno es el conjunto de autoridades que dirigen y administran durante un periodo determinado. Y su función toma decisiones, diseña programas, aplica políticas para atender las necesidades de la población. Ajá. Y esto influye directamente en la forma en que las personas entienden el cuidado del cuerpo y de la alimentación. Bueno, las políticas públicas son un conjunto de acciones, decisiones y programas que implementan para atender un problema público. En nutrición, las políticas pueden incluir guías alimentarias, campañas de promoción de la salud, programas de educación nutricional, regulación de mensajes sobre alimentación y cuerpo. Pero cuando estas políticas se centran en la responsabilidad individual y en ideales de vida saludable, rígidos, podemos reforzar un discurso como el salutismo. Y no solo eso, sino que además dejamos de lado cosas como la genética, como el acceso económico, si hay polución donde vivimos, si hay tráfico, si comemos acompañados o solos, el historial de dietas de una persona, etcétera, muchísimos factores. Y ahorita que aparte está de moda la extrema delgadez, pues estos problemas se hacen muchísimo más grandes. ¿Cuáles son los componentes de estas políticas? Según la unidad que vimos, se componen de identificar nuestro problema, qué metas y objetivos tienen, cuáles van a ser las líneas de acción de aplicarlas, implementar y la evaluación. Para que estos problemas sean atendidos, primero deben identificar correctamente y justificar por qué se quiere intervenir gubernamentalmente. En el caso del salutismo, muchas veces no se reconoce como problema, o sea, esto es como pensamos que tener estas acciones son positivas. Ajá. Y esto impide generar estrategias preventivas para que no caigamos en el sesgo, que no sean simplistas o reduccionistas y que dejen de ver de forma más amplia. Si alguno de estos componentes falla, el problema puede mantenerse o incluso puede agravarse. Cuando se promueve una visión reducida de la salud, basada solo en el peso, en la apariencia o en la moralidad de los alimentos. ¿Cuál es el problema público? Bueno, pues es el que afecta a una parte significativa de la población y que no puede resolverse únicamente de forma individual. El problema que identifico en mi comunidad es el aumento de estas conductas de riesgo asociadas con el salutismo. Restricción de alimentos, aplaudir conductas de riesgo, que la gente y la población todo el tiempo está hablando de eso. No hay como en lugar de tener un enfoque de restricción, hay un enfoque como de integrar más nutrientes, un plato más variado, reducir el estrés o cosas que vayan acompañando a que la salud sea más integral. Si no tenemos estas políticas donde se observa miedo a comer, ¿no? Hablamos de palabras como pecado, me porté mal, cheat meals, todas estas cosas que están
con el salutismo. Consumir proteínas, o sea, todo esto lo que implica culpa alimentaria, idealizar la extrema delgadez. Estas conductas pueden derivar en trastornos de conducta alimentaria, afectando la salud física, mental, especialmente jóvenes. Aquí puse algunas referencias. Además, lo que estamos buscando es que la gente se sienta tranquila cuando coma, que la gente se apegue a sus tratamientos de salud nutricionales y de médico, no que tenga miedo de ir al médico, no que tenga miedo de comer, sino que confíe en su cuerpo y que se alimente de forma sin valor moral, tranquila. ¿Qué es lo que dice la agenda pública? La agenda pública se refiere a los problemas que el Estado reconoce como prioritarios. Aunque existen políticas relacionadas con alimentación saludable, pocas veces incluye el riesgo del exceso de control, la culpa, el daño psicológico asociado al discurso al comer perfecto. Esto hace que estos problemas permanezcan invisibilizados, a pesar de las consecuencias que sabemos que existen. ¿Y por qué este es un tema público y urgente para atender? Bueno, es público porque afecta la salud mental eh, y física, porque se reproduce socialmente, porque ya está en el consciente colectivo, en la inteligencia colectiva está que tener estas conductas es positivo, que está bien. Vulnera el derecho a una alimentación adecuada porque estamos señalando al individuo, no estamos acompañándolo, sino estamos juzgando. Cuando alguien se enferma, pensamos que es su culpa, ajá, y no nos estamos ocupando de la responsabilidad que tiene el Estado de proveer alimentos frescos. No vayamos lejos, aquí mismo en la Ciudad de México hay colonias y lugares donde ni siquiera se puede acceder a mercados frescos. Y muchas veces la elección de salchichas en la semana, mortadela, productos congelados, no es una elección, sino es una situación económica que obliga a los monederos, a las familias a elegir ciertos alimentos porque no hay una situación económica holgada para elegir esa comida. Es urgente entenderlo porque las conductas de riesgo se presentan como saludables, lo que dificulta su identificación y prevención. Y también orilla, por ejemplo, a los niños a que empiecen a sentirse no suficientes. Todos estamos en una rueda de hámster donde todos nos los tenemos que modificar, ¿no? Esta parte del salutismo nos hace entrar en conductas que no son buenas, a seguir personas que no tienen una profesión como nutrición, en las mismas escuelas, ¿no? Como estas políticas donde estamos diciendo a los niños que sí y que no deben de comer, dejando de lado el contexto social, cultural, todo esto que es importante. Por ejemplo, ahorita retiramos que los chilaquiles de las escuelas, etcétera. O sea, cosas que no tienen mucho sentido, porque, por ejemplo, un plato de chilaquiles con su pollo, sus verduras, que es la salsa, con su queso, sería un alimento completo. Pero hay falta de información, hay políticas públicas salutistas. ¿Qué consecuencias hay en la comunidad? Pues hay desinformación, hay ansiedad y culpa al comer, hay riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, de conductas de riesgo, exclusión social, porque no puedes ir a tal o cual lugar porque cómo vas a comer eso. Y todo esto contradice el enfoque de derechos humanos que sustenta la legislación en salud y nutrición en México. Hay mucha evidencia científica respecto a esto. En conclusión, las políticas públicas en nutrición deben de promover la salud desde una visión integral, que consideren no solo la alimentación, sino también el bienestar emocional y social. Que tenga justicia social este enfoque, que las políticas de salud no responsabilicen al individuo, que entiendan que está pasando algo puede ser no posible, pero cierto, si nos ocupáramos más en integrar más cosas, en lugar de decirle a la gente no comas, que comiera el yogur, pero que pudiera integrarle frutas y nueces y que tuviera una colación y que a la hora de la comida, en lugar de quitar, pusiera más cosas, que el plato tenga más colores, sería más fácil que la gente siguiera un plan nutricional. Además, esto es un privilegio, hay que tener en cuenta el privilegio. Hacer ejercicio, acceder a alimentos frescos, pero además de calidad, no es algo que aunque la Constitución lo obliga, no es real, en la práctica no es real. Entonces, reconocer el salutismo como un problema público es fundamental e importante para garantizar el derecho a la alimentación, a la salud sin estigmas ni extremos. Claro, queremos que la gente mejore su salud, pero sin responsabilizar al individuo, sin promover conductas de riesgo, sin ponerle moralidad a los alimentos, sin hablar de los cuerpos y opinar de ellos solo con verlos, asumir que sabemos si una persona es sana o no con verla,
entender que hay más allá, que hay un historial de dietas que estamos acostumbrados actualmente a comer con reglas externas, no a confiar en nuestras señales de hambre y saciedad, etcétera. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado este video.